Bueno, bienvenidos a Meramente Ocio. Hoy tenemos una idea un poco distinta, que es la de dialogar, charlar. Sí, así de un modo improvisado, sin ningún texto de por medio, ninguna preparación. Por si no era demasiado descontracturado. Claro, antes, sí. Sí. Así que, sin más, Álvaro va a plantear el tema de hoy. Estábamos pensando, a raíz de una discusión que tuvo el Gaby, que no se acuerda qué dijo Ese es el problema. lo Ese es el otro, gran pero problema. bueno. Así que no... Si sabe quién es, el que si lo está viendo, no Sí, estamos hablando nada mal de él. Bien. Sino acerca de la filosofía y la poesía, podríamos meter en medio el mito ahí. O sea, son contrapuestos. Pues también hay un problema, o sea, bueno, sí, es un problema y muchas veces tal vez ustedes lo han escuchado. Varias cosas, voy a traer varios ejemplos y esto el paso del mito al logos, Sí. como un ultra racionalista, siglo XIX, Sí. XVIII, como no, bueno, Esa mirada. se pasó de ser unos brutos, ignorantes, que no entendían nada y por eso hacían historietas, Claro. a pensar racionalmente. Una es esa. La segunda es la compatibilidad de la filosofía con el mito. No sé si alguna vez también han escuchado, bueno, vos, pero si estudias filosofía, ¿cómo puedes creer en dogmas? Sí. No tiene dogmas la filosofía. Sí. No ¿Cómo puede. puedes ser credente? Claro. De base. Y otra, y bueno, o sea, las dos que dije da para 5 programas cada una, pero otra es muchas veces, y creo que todos, vemos como que hay una llegada más rápida. No sé si más rápida, pero más profunda, más vital, mediante ciertas experiencias que muchas veces se dan mediante la literatura, no tan un estudio sistemático. Claro. Sí. Entonces, suponete, tenemos dos ejemplos tengo para eso. El Principito, que dice que solo se conoce verdaderamente con el corazón, como que todas las teorías no valdrían, habría que ver. Y otro, que es interesante, que leía, es que Platón, o sea, esto es una tesis de un autor, no me acuerdo, un italiano creo, decía Platón, en las cosas más importantes, vuelve al mito. Y entonces lo más importante solo se puede explicar a través del mito. Muy extremo. Claro. Pero bueno, así, yo creo que tiene que ver todo lo que dije. Sí, sin duda. Para mí, o sea, obviamente no es que una cuestión que vamos a resolver ahora, así vamos a decir, bueno, listo, esta es la respuesta contundente. O sea, al final son como, si querés verlo así, son la poesía y la filosofía son la manifestación cumbre de dos expresiones humanas posibles, si querés verlo así, o de dos actividades humanas posibles. O sea, la poesía como la mayor de las artes y la filosofía como la mayor de las ciencias. O sea, ya ahí hay como una primera cuestión. Entonces, como eso primero, como tener en claro bien de qué estamos hablando y justamente en función de eso, como que habría que intentar aclarar, ¿me entendés? Bien qué es cada cosa. Eso te voy a decir. Porque, o sea, ha pasado mucha agua abajo al puente, ¿me entendés? Y muchos te dicen, no, filosofía es esto, cuando no tiene nada que ver, o muy poco que ver tiene con filosofía, y te dicen, poesía es esto, cuando tiene poco o nada que ver con lo que es realmente poesía. ¿Digamos? Sí. Entonces, como que estaría bueno, ¿viste? Empezar a aclarar qué es cada cosa, ¿me entendés? Sí. Y poesía, vos decís que sería el arte por excelencia. Sí. Sí. ¿Estás seguro? Estoy completamente seguro. Completamente seguro. Sí, o sea, un poco lo digo, y cuando discutí con esta persona, que la respeto mucho, pero considero que está muy equivocada. ¿La gente buena se puede equivocar? Sí, la gente buena se equivoca. No, bueno, qué sé yo. O sea, los que no son nosotros. Exactamente. Ahí está. Claro, cuando discutía con esta persona, que es muy buena y sabe mucho, ya es muy leída, y encima es un excelentísimo poeta, entonces no hay nada que discutirle prácticamente. Yo le intentaba decir que
en las actividades y conocimientos humanos hay tres actividades principales, digamos así, si querés verlo así, o tres facetas del hombre, que es la teoría, la praxis y la poiesis, como dice Aristóteles, digamos. O sea, la teoría como el conocimiento de actividad especulativa que solo busca el conocer, o sea, solo busca la verdad, Claro. el objeto, si quieres verlo así. La praxis, que es la aplicación de alguna manera de la verdad en uno mismo. O sea, es como viendo y considerando el orden sumo, que sea Dios o el orden mismo de las cosas, intentar implantar ese mismo orden dentro de uno mismo, claro, asimilar ese mismo orden, tal cual, en la moral, si quieres verlo así. En las virtudes. Y después la poiesis, que busca la perfección de una obra, ¿me entendés? Ujú. De una obra. O sea, el que queda fuera del, claro, que queda fuera del hombre. del hombre. Ajá. Que Exactamente. produce una obra externa. Que produce una obra externa. Y ahí claro. entraría desde esta mesa a una poesía. Exactamente. Pero ahí, perdón. Entonces, suponete, para aclarar, creo, Sí. porque se me ocurrió así, A ver. se me salió rápido. Supónganse, un tratado de filosofía. ¿En qué entra? Bueno, Es pregunta. poesía, claro. O sea, porque, digo, lo que está diciendo o sea, pues la filosofía realmente es una actividad. Claro. Y de esa actividad se desprende una doctrina. Pero esa doctrina sería medio poiesis. Pero No sé ¿por qué si- igual es teoría? O sea, Claro, y que esencial- A ver, en cuanto a libro, ¿me fundamentalmente- entendés? En cuanto está expresada en un libro, y sí, es poiesis. O sea, evidentemente, en cuanto tengo que escribir con mi mano o escribir. Sí, pero no es lo fundamental de esa actividad filosófica. El fundamental es lo nuevo o aquello que se contempla ahora que antes no. Claro. Eso que se contempla es teoría. Pero o sea, es suponete, contemplación. Cuando escribo un poema, porque entonces ahí queda, la filosofía queda ahí, fuera. Y un poema sería poiesis. Sí, Porque y el contemplé. poema es contemplación. Claro, ¿entendés? Claro. ¿Cómo? La actividad poética también tendría ese aspecto teórico Claro. de contemplación. Claro, bueno, eso es mismo, el tema. eso mismo me decía el amigo me Ajá. decía que, claro, o sea, por una parte parecen ser poesía y filosofía exactamente lo mismo, en el sentido de que ambas comienzan por una contemplación y ambas no se realizan sino en una expresión en palabras o algo por el estilo, ¿me entendés? O sea, la filosofía, Sí, sí. un poco pensando en la alegoría de la caverna, si el filósofo no desciende a la caverna, no es filósofo, me decía él. Lo mismo que si el poeta no escribe poemas, tampoco es realmente poeta, digamos. Bien. Pero para mí hay una diferencia esencial en eso, porque el que hace poesía contempla, pero no por contemplar, contempla por escribir poemas. ¿Entendés? Que no está mal, que no es. O sea, está perfecto. No sé. Pero, no, claro, yo tampoco estaría tan seguro de eso. A Pero ver. sí es verdad que la instancia poética, como tal, sí es un confeccionar algo, ¿no? Un poema. Y que ese confeccionar hoy, por ahí en la modernidad no se ve tanto, pero implica una serie de reglas, implica una disciplina, implica un cultivo de una virtud que es tan complejo o más como el ser capaz de hacer una mesa. Claro, O sea, el hacer un poema implica un arte, ¿no? claro. Implica Sí. es un oficio en ese sentido. Aunque tenga ese otro aspecto de contemplación que luego se plasma. Pero la misma plasmación es poética. Y por eso le decimos poema. Pero, ¿no? y perdón. ¿Y la filosofía no para- tiene esas reglas? Bueno, la filosofía. O sea, perdón, no entre el que, o sea, en la academia decía, no entre el que no haya estudiado matemáticas. Claro, pero no es el mismo tipo de reglas, ¿me entendés? O sea, porque, Es verdad. o sea, si hay reglas en filosofía, es la lógica. Sí, Porque es la propedéutica para la filosofía, digamos. sí. Sí. Pero son reglas, si querés verlo así, pura y exclusivamente mentales, por decirlo de una manera bruta, digamos. Y en la poesía no son mentales. Y sí, no, pero también la poesía está atada también a la métrica, ¿me entendés? Sí, al sí. ritmo, ¿me entendés? Cosas que son externas, estrictamente hablando, a la mente. ¿Me entendés? Pero fíjate, en la poesía no hay una confección de algo nuevo. sí, En la filosofía no. La filosofía, la lógica
está sirviendo al desvelamiento de la verdad o del ser. En cambio, en la poesía, las herramientas que se usan para hacer el poema, como es la métrica y demás conocimientos y prácticas, terminan produciendo esta obra que queda afuera. Sí, Entonces es radicalmente distinto. Por más que las dos tengan, digamos, caminos. Claro, no sería el quid, ¿me entendés? Ujú. O Por sea, eso, pero... la diferencia en la que consiste. Es que sí, yo estoy de acuerdo en eso, pero digo, está bien, no es el quid. Pero digo, el poeta no es... A ver. El poeta podría no escribir poema. Y Sí, no sé. O sea, es medio, sí, no sería poeta si no escribe poemas, es una tontera. pero Entonces, fíjate que tal vez, claro, tenés razón, porque esto que dice Aristóteles, lo que se asemeja al filósofo y el poeta es el que tratan con lo maravilloso. Claro. Y ese trato con lo maravilloso es anterior A escribir. a escribir un poema. Por eso, pero justamente ese trato con lo maravilloso es el momento teórico, especulativo por excelencia, si quieres verlo así. Ujú. O sea, que es el momento filosófico por excelencia, ¿me entendés? Y poético. Según lo que dice Aristóteles. sí, en no, ese- no sé si Claro, lo pero dice así igual, pero sí dice. o sea, pero está dando a entender que lo Pero ¿sabes qué? constitutivo. Me da la sensación de que es, en ese caso concreto, la poesía la que se acerca a la filosofía y no la filosofía la que se acerca a la poesía. ¿Me entendés? es que, Lo pero... propio de la filosofía. O sea, vamos a andar a la etimología de la palabra. Ujú. Filosofía es amar el saber. Es decir, amar el conocer. Es buscar conocer por conocer. Sí. Es buscar comprender. Si quieres verlo así. Viste como, no sé, Hannah Arendt decía una Pasa cosa que así. no dice el poeta, dice el filómito. Claro, eso es Ese el tema. Por eso, para mí, el tema es, ¿qué es la poesía? Pues suponete, decimos poesía, metemos a la Ilíada en poesía y al poema de no sé, de T.S. Eliot. O sea, sería, esos dos son poesía y después filosofía es lo que entendemos por filosofía. O sea, el mito es lo mismo que un poema que escribe alguien hoy, así, digo, bueno, qué linda la rosa, escribe un poema, Sí, re no. lindo, perfecto, es lo mismo. No. Pasa que ahí de nuevo ha pasado mucha agua bajo el puente. Claro, Entonces, sí. o sea, estaría el arte por el arte. Ya. Pero no sería el arte por el arte, ¿eh? Es que Para yo mí- voy y escribo un poema sobre algo que hay, o sea, no es por el arte mismo. Claro. Para mí me da la sensación de que poesía es como el intento de expresar, ¿me entendés? O de, si querés verlo así, como construir puentes. El expresar una idea inefable, o sea, no algo se me ocurrió a mente, sino algo que veo. Claro, sí, no. Una idea inefable, algo que veo, a través de imágenes sensibles, si querés verlo así. Porque vos fíjate que todos los poemas en última instancia tienen eso, ¿me entendés? La Ilíada te habla de lo que es el hombre a través de una guerra, por poner un ejemplo. Y alguien te puede hablar de lo que es una mujer a través de la imagen de una rosa, por ejemplo. Entonces, a mí me da la sensación de que poesía es la expresión de una idea inefable, o el intento de la expresión de una idea inefable a través de una imagen sensible concreta. Que a diferencia de la pintura que va y te pinta la imagen, y a diferencia de la música que va y te pone los sonidos, la poesía te la describe, ¿me entendés? Pero no deja de estar atada, y enhorabuena, digamos, no deja de estar atada a lo sensible, digamos. Y me parece que eso sería poesía. Como- No puede ser, porque es interesante. Pasa que el tema, para mí todavía no vemos que, o sea, hay que aclarar algo, sí o sí, que qué es poesía. Es lo mismo poesía que mito, todo eso. Te acabo de responder algo. No. Bueno, porque ahí no, hay no. una posible definición. O sea, ahí. Claro, Que vos decís lo que dice expresión de la idea inefable en una imagen sensible. Claro. Tac. Sí. Eso es la poesía. ¿Y qué es el mito? Y el mito, para mí, el mito es. En es la poesía en es sentido poético. amplio, o el mito en sentido amplio incluye a la poesía. Bien. Como ese modo de ascender a lo que no se puede decir, lo inefable, mediante lo sensible. O si querés, a lo increado mediante las criaturas. También. La filosofía. Pero la filosofía es lo mismo, por eso. Sí, pero. Claro.
Pero porque ahí está interesante. ¿Qué pasa ahí? Porque logos y mitos, los dos son palabras. Claro. O sea, los dos son vehículos de sentido. Pongámosle en esa palabra, Sí. vehículo de sentido. Ahora, ¿de qué manera? O sea, la diferencia residiría en la manera en que muestran el sentido. Ujú. No sé. Bien. Se me ocurre. Entonces podrían ser, digamos, claro, que incluso recorren el mismo camino y van hacia el mismo destino, porque decíamos, las dos son este ascenso del alma de las cosas al mundo de las ideas, por así Sí. decirlo, Ujú. pero lo hacen de modo distinto. Sí. Y eso constitutivamente diferente podría estar en el proceder más intuitivo, proceder de los ojos del corazón, Sí. que vemos en el Principito, distinto al de la filosofía, que es el camino del logos racional o del logos discursivo, ¿no? Ahí tenés dos modos distintos Sí. que van desde lo mismo a lo mismo, pero de forma diversa. Sí, Podría ser. pasa que, o sea, para mí, por eso al principio traje la distinción, o sea, de las tres partes o tres actividades del alma, del hombre, perdón. Para mí es como sumamente importante porque, o sea, el poeta no sé si busca ver, Ujú. busca expresar lo que ha visto. Ujú. En cambio, el que filosofa busca ver. ¿Me entendés? Porque bajo, o sea, según lo que acabamos de decir recién, ¿me entendés? De Sí. que, por decirlo así, corto y mal, la poesía es más intuitiva y la filosofía es más racional. En el fondo, en última instancia, es hablar del paso del mito al logos, ¿me entendés? O sea, es hablar de la forma racional que tranquilamente te puede llevar a ponerla por encima de cualquier cosa y la autonomía de la razón y todas las cuestiones que los modernos han dicho y contraponerla, ¿me entendés? A lo más mitológico, más irracional, bla, 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 que tampoco sé si es así, tampoco sé si el acento está ahí. Para mí radica más en otro la diferencia. O sea, es cierto que tienen más de común de lo que nosotros pensamos, Ujú. y es lo más probable, que tengan más de común, Sí. pero es cierto también que tiene diferencia y para mí radica en esto, Bien. en que el que filosofa quiere ver, el que Sí. hace poesía quiere expresar lo que ha visto. Sí, pero a ver, pero pasa que depende del momento. O sea, el que realmente hace poesía empieza a cantar de lo que ha visto, ha escuchado, ¿sí? De lo que se le ha inspirado. O sea, que en ese primer momento el que hace poesía quiere Sí. estar con eso que lo inspira. Ese es el primer momento, recordar. Y de ese recuerdo viene el cantar. El filósofo busca la contemplación y después tiene que volver a traer a los demás eso que Bien. ha contemplado. Sí, sí, sí. Quiere hacer nacer en él, con los demás, aquello que ha contemplado. Claro, pero para mí eso no es constitutivo del filósofo en cuanto a tal. ¿Me entendés? ¿Y por qué sí es constitutivo del poeta en cuanto tal? Por lo mismo, o sea, porque uno es teórico y otro es poético, ¿me entendés? Entonces, en lo que los dos creo que coinciden igual en que el filósofo, o pregunto, ¿habría, a diferencia del caso del poeta, que ese mundo de las ideas le es mostrado, le es revelado, por así decir, sin participación suya, ¿no? Le es inspirado por las musas, ¿no? A diferencia del poeta, el filósofo activamente buscaría eso. O sea, haría ese camino racional. Sí, no, porque tampoco, o sea, porque, a ver, yo no entiendo por qué quiero, entiendo porque entiendo, punto. O sea, y me cae, si quieres verlo así, me cae la ficha y me doy cuenta porque me cae la ficha y me doy cuenta. No es que yo dije, che, voy a entender y paso a entender. Sí. O sea, en ese sentido, no depende de mí tampoco entender, de alguna manera. O sea, Y es el como poeta cierta también inspiración. Quiere entender. Pero en los dos habría deseo, pero entonces ¿dónde estaría la diferencia de inicio? O sea, de primer momento, ¿no? Que los dos decimos contemplan lo maravilloso. Sí. Bien.
Sí. Los dos se las tienen que ver con lo maravilloso. Sí. Bien, ¿dónde está la diferencia? Si no es que en un caso le es dada y por lo tanto no sabe las causas, ¿viste? Como dice, no sé si Platón habla de cómo el filósofo, o bueno, Sócrates cuando va interrogando a los poetas dice, saben, pero no saben por qué saben. Claro. En cambio el filósofo sí sabría Porque sabe. la razón. No sería porque él ha hecho el camino activo hacia... ¿No? Sí, o sea, puede ser. Puede ser. Pues si no, no veo la diferencia. Sí, pero para mí igual sí, pero no sé si lo pondría en activo o no activo. Ujú. Pero sí que conoce las causas y no conoce las causas. Bueno, eso es un punto. Ah, eso es bueno. un punto. O sea, que lo activo lo no activo lo podemos ver después. Ujú. Podemos charlar, pero es verdad eso que conoce las causas y no conoce. O sea, el filósofo conoce las causas. Claro, el puede poeta decir no. por qué, puede explicar, puede explatar. Ujú. El mito no puede hacerlo. Claro, el filómito no puede. Ujú. Claro. Tal cual. Además, a mí me parece también que ante la revelación, ¿me entendés? Que estamos de acuerdo que los dos inician con eso. O sea, los dos inician con un momento revelativo o contemplativo, que al fin y al cabo es un poco lo mismo. Pero el filósofo calla y el poeta canta. Es que no sé por qué sí o sí tiene que ser así. O sea, pongamos, suponete, a ver. Pero para el poeta sí tiene que cantar. Obvio, no, es que Ah. sí tiene que cantar, pero como el filósofo tiene que hablar. Claro, como el filósofo tiene que bajar a la caverna. Claro, pero no baja porque ahí esté su realización, ¿me entendés? Es que Porque tampoco está la del poeta, la realización. en el cantar, para mí sí. O sea, no es que porque se realice en esto no va a necesitar de esto otro. No, obviamente, pero en la medida en que mejor cante y mejor pueda expresar, ¿me entendés? Aquello de lo cual está hablando, va a ser un mejor poeta. Pero O sea, un poema, ¿me entendés? Que trata de forma oscura lo que no es oscuro, es un mal poema. Porque no logró expresar bien aquello de lo cual estaba expresando. Entonces, bajo esa óptica parece ser que lo propio del poeta es la expresión, ¿me entendés? De eso inefable. La entonces expresión de eso revelado. Sí. Pero no parece ser lo propio del filósofo. Pero Lo propio espera, del no, filósofo no. Sí. parece ver más que otra cosa. Pero ¿me espera. entendés? Entonces, el poeta no es lo mismo que el filomitos. Ahora aclarame, Filomitos. Y el que ama al mito. O sea, Sí, el que tiende claro, al mito. el que quiere ver lo maravilloso y lo ve en el mito. Ujú. Entonces ama los mitos. Porque, a ver, el filomitos le va a importar. A ver, No, para mí, siempre lo va a tener que cantar, pero claro. lo que más va a querer va a ser verlo primero. Ujú. Y después, bueno, va a cantar porque. Pero además no es porque él quiere cantar, el poeta No, es como está mal, o sea, es porque sale de Le- sí, le- claro, de eso, porque le nace. y es lo mismo con el filósofo. Pues el filósofo, cuando contempla, se ordena a sí mismo contemplando. Por eso uno no puede ser filósofo y vivir como sea. Claro. O sea, para el mismo Platón es escribir en el alma. Entonces yo no puedo decir, contemplo nomás. Siempre se va a dar como una participación en algo más. Ujú. Claro. Se va a redundar en algo más. Claro, Sí, una en se el derrama, poeta, digamos así. claro. Sí. El poeta se derrama Sí, sí, sí. cantando. Claro. Es más, y el ideal griego es las bellas acciones y las bellas palabras. O sea que no va de un lado el cantar y ser buen poeta y el otro no hacer buenas acciones. No, claro, obvio. Ujú. Entonces, como que redunda, no es porque él quiere cantar, sino porque tiene que hacerlo. Entonces, podríamos decir que en eso no habría una diferencia radical entre el poeta y el filósofo. En ese segundo momento, de bajar a la caverna o de cantar lo contemplado. Los dos tienen ese segundo momento como no el primero, o sea, no el principal, pero sí necesario. O sea, sí terminan derramando eso que han visto de algún modo. O sea, y también podríamos ver, porque es verdad lo que dice el Gaby, si es lo mismo la retórica que la poética. O sea, sí, que la poética. Así en términos más marechalianos. Pues la retórica sí es el arte del buen hablar, sí, el hablar correctamente. Eso es la poesía. Pues
si es así, o sea, si la poesía es la retórica, entonces sí o sí, Sí. siempre va a tener que ser. Es el aspecto, el extremo más poético del filómito, de la poesía. Claro. Sí. El saber mostrar las cosas bajo cierta apariencia, con ciertas reglas. Claro. Ujú. Entonces, ¿eso es lo mismo que la poesía? Pues creo que ahí está la... Ujú. Es que claramente no, o sea, reducir la poesía a eso, me parece que sería algo parecido a reducir la filosofía a la capacidad argumentativa, A eso mismo. al sofismo, Sí. a la sofística, ¿no? Sí. O sea, los dos serían degeneraciones si se Sí. redujeran a eso, me parece. Sí. Ujú. No sé qué decís vos, Gaby. Estoy pensando. Bien, entonces podríamos decir que hay cierta, pasa que es como muy fuerte decirlo, pero cierta superioridad en esto de que son conocidas las causas por el filósofo, a diferencia del poeta, que no sabe por qué conoce, o no sabe por qué más bien no sabe por qué lo que conoce es de ese modo. Pero después está lo que decía al principio del Principito, de que pareciera que el modo de conocer del poeta es el que realmente llega al corazón de las cosas, ¿no? Es con el corazón que se ve la esencia de las cosas. Entonces ahí pareciera que el poeta tiene un lugar privilegiado. De hecho, si decimos que al poeta se le revela, decíamos, Sí. el mundo de las ideas se le muestra gratuitamente, es mucho más veloz que el filósofo en ese sentido, ¿no? El poeta. No sé si porque al filósofo tampoco lo de, o sea, volvamos a la alegoría de la caverna. Él no es que sale caminando, se abre así, bueno, chao, Claro, es liberado. es también. liberado, lo arrastra. El poeta Claro. No, El filósofo en la caverna. es llevado, pero Es liberado. a lo que voy Son es cadenas también. a lo que voy es que uno recorre un camino, el otro no. El otro es inspirado de un momento a otro, Claro, ve entiendo. algo y irrumpe algo en su alma. Claro. Sí, está bien. O sea, es cierto, como que el poeta en algún sentido conoce al modo angélico, ¿me entendés? Porque es como intuitivo, Sí. sin el razonamiento, ¿me entendés? Ujú. Sin el si A es B, si y así, tac, tac, tac. Ujú. Sin eso. O sea, lo hace tac. Y en ese sentido es como superior al filósofo. En la medida en que en cuanto al modo de conocer es más semejante al conocimiento Claro. angélico, digamos. Más inmediato, Claro, sin mediaciones, sin tanta... Ujú. claro. Entonces ahí también habría un tema más, me parece. Sí. Pero perdón, Sí. porque, ahora suponete, al que lo mueve a hacer filosofía a Sócrates es el daimon, Sí. como le está rompiendo todo el tiempo para que vaya. Y después, si pensamos en la matéutica, es mediante el diálogo, es el arte mediante el cual en el diálogo yo hago nacer de nuevo, hago parir de nuevo eso en el alma del otro. O sea que, ¿por qué digo? Pues yo puedo estar hablando todo el día de filosofía, pero no valió de nada si no nació eso que contemplé de nuevo Sí. en mí. Y puede pasar siempre va a ser, no, bueno, siempre va a ser un camino más largo, es verdad. A ver, es el camino discursivo. Sí, Y claramente tiene momentos y de A se pasa a B y de B a C. Sí. En cambio, en el caso del poema o de la novela que nos habla, que nos dice algo sobre el hombre, hay un salto después de leer esa novela que no es que está en tal página, ¿no? Es decir, no está la definición de hombre por ahí perdida en esa novela, Claro. sino que hay un momento en que tal vez entendemos lo que es el hombre. Pero ahí también hubo un decurso Sí, medio es cierto. dialéctico, porque no es que te tira la idea así de, pues no es intuición tampoco. O sea, sí podría ser intuición, pero no es
No es que la poesía es una intuición intelectual en la que yo comprendo. Claro, claro, obviamente. O sea, de hecho, ninguna de las cosas humanas es intuitiva. Por eso, y O sea, no habrían poemas. Claro. Pues sería... Pero, o sea, por eso, Sería angélico, obviamente directamente no es estrictamente hablando intuitivo, pero es, si querés verlo así, al modo de la intuición, como que es más. Pero no sé, Es como porque hay un discurso muy grande. O sea, porque yo tengo que cantar, tengo que meterte en eso. Sí. Te tengo que hacer ver. Tengo que educarme en la belleza. Claro. Claro, Bueno, puede ser. y no solo educarte. Suponete, yo te quiero mostrar qué es la hibris. Entonces, bueno, lees la Ilíada. ¿Sí? Ujú. Bueno, pero no es que en un momento lo comprendiste, sino que después de todo ese discurso, de toda esa historia, de todas esas vicisitudes, ahí llegaste a comprenderla. Claro. No fue intuitivo, sino como que te metieron, vos viste todo. Claro, lo mismo. O sea, tampoco es la diferencia constitutiva de la poesía y la filosofía. Que una sea discursiva y la otra no, porque es común a todas las actividades humanas, el discurso, digamos. Pero también las dos parecieran tener ese elemento, la filosofía también, ese elemento de inspiración divina, Claro. de revelación divina, Sí. ¿no? En el poeta, o sea, en la tradición siempre se le adjudica al poeta. El poeta es el que ve, el poeta es el que las musas le revelan cosas, ¿no? Pero el filósofo también. Hay cierta... Hay cierta actividad, sí. Ujú. No es puramente discursivo, no es puramente lógico. Sí, pero el poeta, es más, no sé si el poeta entiende de una, o entiende cantando. Lo que sí es cierto también es que está lo de. O sea, yo me acuerdo, Aristóteles, creo que es en el de Chelot Moon o alguno de esos, no sé, o de Meteor, ¿no? Alguno, no me acuerdo cuál era, que decía que era. O sea, como que el conocimiento humano, históricamente hablando, funcionaba así. Estaba el conocimiento de los dioses, que era propiedad de los dioses, que se lo comunicaron a los hombres a través de la poesía, y luego vinieron los filósofos a desentrañar ese mismo mensaje. ¿Me entendés? Como a desglosarlo, si querés verlo así. O un poco a poner claridad en ese misterio. ¿Me entendés? Que el mismo poeta ha revelado. Y si uno lo ve cuantitativamente hablando, o sea, hay pocos poetas y muchos filósofos. ¿Me entendés? O sea, no sé, al menos Castellani decía, Dios Sí. concede un poeta por pueblo, ¿me entendés? Y ya está. Por siglo a un pueblo. Claro, Una y nación. se acabó y listo. En cambio, filósofos hay muchos. Sí. En el sentido de desentrañar ese mensaje revelado, digamos. Que ahí Sí, es sí, otra sí. cuestión, así para Sí, poner sobre la mesa. y claro, ahí estás diciendo, en otras palabras, me parece que el modo en el que Dios habla a los hombres es al modo poético, ¿no? De hecho, Cristo, así rápido y mal, fue más poeta que filósofo. Sí, pero eran logos, no eran mismos. Ok, pero... O sea, Era era un logo. punto de Bien, bien, pero el modo en que digamos, mostraba al padre a los hombres era a través del mitos, ¿no? O sea, Era un poeta. igual No para me lo mí... niegues. No. Para mí igual tenemos que volver un poco antes Sí. a otra discusión porque creo que estamos dejando de algo, o sea, con las Mm. conclusiones que trajeron, Ujú. como que conecta muy bien con otra cosa. Después podemos volver, perdón. Pero es justamente el creer, o sea, la filosofía y la Biblia, si quieren. La fe y la razón, un poco. Así, o sea, tampoco es un tema que vamos a acabar. Bueno, está relacionado igual con lo que decía. Claro, Sí. ¿entendés? Como decir lo que decía el Gaby, el desentrañar. O sea, como que, y esto lo leía en Piper también, en este, ¿cómo se llama? El del Apocalipsis que tiene. Relato, no sé. Bueno, en ese. Sí, sí. Que siempre dice que siempre hay un elemento prefilosófico en toda filosofía. Entonces, supónganse, en cada concepción de historia se piensa la historia filosóficamente desde estos modelos filosóficos, supónganse. Se piensa la historia cíclica, no es algo racional.
si quieren, así puramente, sino que hay un elemento anterior, o se piensa la historia lineal, igual. Entonces, justamente teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que el poeta es el que revela, el que canta lo revelado, tiene todo el sentido del mundo y creo que siempre se ha hecho, aunque podríamos después charlar si para Platón era insuficiente, los poemas que tenía, los mitos que tenían, pero lo que hace el filósofo es eso que se ha revelado, desentrañarlo. Lo mismo con la Biblia. Bien. O sea, y por eso la Sacra Doctrina, como vos sabrás, Gaby, ¿qué es lo más alto? La Sacra Doctrina, De Santo Tomás. como que lo más alto. Cuestión 1, ¿no? Pero recordame que. O sea, no sé a dónde va la hacer pregunta. exégesis. Ah, sí, Eso es lo más alto. sí. Entonces, eso es lo más alto que puede hacer el filósofo, si quieren. Exégesis de lo revelado y del mundo. Claro. Bien. Ahí tendría, no sé si tendría sentido esto de que con más sentido va a ser filosofía de la revelación. Claro. Sí, sí, va de la mano con lo que decías vos. O sea, habría ahí como una cierta primacía de lo poético, o al menos temporalmente vendría primero, Claro. y sería el modo en el que Dios se comunica. Bueno, ahí Sí, entramos de hasta. Pero en todas las Entramos en sociedades cuestión. tradicionales también. Sí. Es el modo. Es que, Y sí, después viene el desentrañamiento de eso. pero el desentrenamiento es lo más perfecto. O sea, ahí Claro, está. porque el tema es como. Es Ujú. si quieres verlo así, es como la explicitación de. Ok. Si quieres verlo así. Sí, sí, sí. O sea, estás llevando al acabamiento lo que ya estaba en el inicio, ¿me entiendes? Lo que está en semilla o en... Y obviamente, si no fuese perfecto lo primero, no podría uno llegar al acabamiento, digamos, Claro. pero justamente la perfección suma y completa está en el acabamiento, en el final, digamos. Entonces, en ese sentido, como que parecería un poco más perfecta la filosofía que desentraña lo revelable, o lo revelado, Sí, ¿vale? sí. Que otra cosa. Pero siento que también esa explicitación de esa exégesis que se puede hacer de la poesía divina, por así decirlo, siempre la fuente deja lugar a otra exégesis, no, obviamente no gratuita o aleatoria, pero digo, la fuente siempre va a ser más rica. Sí, no, pero. O sea, es una riqueza inagotable la de la poesía divina, que no es como que se desglosa a decir, bueno, esto es lo que había en la parábola del sembrador, ¿no? Al final, acá está, en este tomo, ¿no? Punto por punto. No, la parábola del sembrador es una fuente de riqueza inagotable. Entonces, en ese sentido, de nuevo la poesía No, pero no. tendría una superioridad. No, porque, ¿sabes? Porque una cosa es que en una misma cosa se conjuguen un montón de... Porque, y hay que volver, ¿qué es lo que hace al filósofo? El filósofo conocer las causas. Una cosa es que en una misma cosa y en todo hay un montón de causas. Sí. Y entonces que sea como... Sí, sea inagotable la cosa. En el sentido de que siempre hay una dimensión que puedes decir un nuevo porqué. Y no que repugne a todo el resto de por qué, sino que va en armonía. Pero siempre va a ser más perfecto saber el primer por qué. Y ahí está. O sea, porque cuando uno sabe el primer por qué, puede ir develando todo el resto de porqués. Más o menos, más perfecto, menos perfectamente. Sí, claro. Sí. Entonces, al principio cuando se da el mensaje velado, a ver, pongámoslo Antiguo y Nuevo Testamento, en el Antiguo se profetiza, se da velado todos estos antitipos del porqué real. Justamente por eso Cristo es el Logos, pues trae el porqué de todo. O sea, y lo hace explícito cuanto puede ser explícito para nosotros. Bien, pero después eso, en la filosofía o en la exégesis, aquí va, que nunca se termina de explicitar.
Es decir, sigue estando velado, sigue habiendo una parte de eso que no puede ser desentrañada del todo. Y en el cielo sí. En el cielo. Pero digo, En el acto, o sea, la actividad filosófica nuestra, no. obvio, pero eso sí. Pero digo, a ver, la filosofía posta está en el cielo. Esa es la causa no. la causa final y la que movió a todo el resto. La filosofía como tensiona eso, ya no va a estar. No, pero Sino como una posesión, como una realización de la filosofía. sí, pero va a estar la filosofía si querés en acto. Bien, pero es distinta de la filosofía No, que cultivamos acá, sí. no, porque justamente lo que cultivamos acá es lo de allá en potencia. Y lo de allá es lo que está moviendo lo de acá. Bien. Sí, no sé. No tengo palabras. Bueno, O sea, porque suponete, yo leí en Disandro. Dice que el logos, o sea, el hijo, ujú, es el que tiene la... Porque ¿cuál es el porqué de todo que revela Cristo? Que de nuevo, es muy mítico después de decirlo, porque... Pero es el amor del Padre. Todo es por el amor del Padre. Todo. Eso es lo que viene a revelar Cristo. Entonces, el verbo tiene pues al Padre además nadie lo ha visto sino el Hijo. Tiene la actividad mítica por excelencia, porque es una intuición total y un ver, y luego desciende, o si quieren, lo asimila al modo del logos, y cuando viene nos da los logos, o sea, primero nos revela, en primer lugar nos revela míticamente el amor del Padre, y después nos da cierto logo. Por eso le dicen los apóstoles, sus discípulos, en el final del Evangelio de San Juan, ya no hablas con parábolas, sino que nos hablas claramente. Hablar claramente es logos, nos estás diciendo el porqué de las cosas. Y al final en el cielo no vamos a saber todo el porqué. Vamos a dejar de ver como velado para ver. a mí me parece que entonces ese ver último, con mayúscula, acá no solo está velado en la poesía, sino también en esa exégesis, ese intento de explicitación que harían los filósofos, los teólogos. Ahí sigue estando velado en las dos. Ahora, en el ver con mayúscula, que ya no es ni poético ni filosófico en lo que de poético y filosófico manejamos acá. Ya no lo es, ya es algo más. Es algo radicalmente distinto. O bueno, que al menos acá lo tenemos incompleto. Me perdí. Me O perdí sea, lo que igual iba. no sé por qué. Perdón, dale. Pero a lo que voy es que... No sé qué voy. Dale. ¿Qué ibas a No decir? sé por qué es más perfecto, tipo, no sé cuál problema hay en decir es más perfecto lo que hace el filósofo que el poeta. Para mí el problema es que si al principio decíamos que los dos tienen una instancia que es de ver, de revelación, esa es la más perfecta, que es común a ambos, que es la de vérselas con lo maravilloso. No hay uno más perfecto que otro, Pero, estrictamente. porque el tema es, a ver, lo maravilloso existe en sí. Listo, o sea, te chupa un huevo cómo lo vemos y... Descendió el Sí, programa. Cómo lo vemos. O sea, el tema es la asimilación en nosotros de eso que vemos. Sí. Una cosa muy distinta míticamente y otra muy filosóficamente, lógicamente. O sea, porque lo propio del hombre es el logos. O sea, que los dos sí tienen esa primera instancia. Claro, en ese sentido como que... O sea, suena medio fuertemente, pero sí decimos, ¿entendés? Que el poeta ve, pero no conoce las razones, en qué medida podemos decir que realmente está viendo, digamos. Ujú. Porque ver es conocer las razones, punto. O sea, ver, uno conoce cuando conoce la causa. Y ver es conocer. Entonces, uno solo ve cuando conoce la causa. ¿En qué sentido uno puede decir que está viendo si no está conociendo la causa? Entonces, habría que discutir Bien. si el poeta ve o no las causas, ¿verdad? También.
Creo que podríamos concluir que el filósofo, o que la filosofía, en este sentido, como lo hemos hablado, tiene cierta superioridad frente al poeta, a la poesía. Y no lo decimos nosotros, igual. Sí. Está, digamos, en Platón, en la filosofía clásica. Y podríamos cerrar ahí, no sé si algo más. O sea, podríamos hablar días, ¿no? Pero un tema muy amplio. Sí, a mí misma idea. Sí, quise dos. O sea, era un poco la idea de hoy, tener un diálogo así más improvisado, más auténtico. Sí. Claro. Así Sí. que bueno, veremos la recepción en el canal. Si gusta, lo seguiremos haciendo. Pero nada, lo de siempre. Si pueden suscribirse, compartir y demás, se agradece. Así que nos estamos viendo en un próximo programa de Meramente Ocio.